Los 12 apóstoles. Se corre la voz de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, y los israelitas acuden presurosos en masa a escuchar al Mesías, a Jesús de Nazaret que ha llegado. Y desde una barca o en campo abierto, el Maestro habla diciendo cosas nuevas, jamás escuchadas en las sinagogas, anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Su potente voz, algún día lo oiremos, repercute y llega a miles de personas. El Nazareno se hace famoso y va reuniendo cientos de discípulos. Jesús los conoce uno a uno y sabe quién es quién. De entre todos ellos, va eligiendo a los que debe instruir de un modo particular y los invita con una sola palabra: sígueme. Los convocados son 12, y dejándolo todo, redes, mesa de impuestos, casa, familia, proyectos personales, forman el colegio apostólico, principio y fundamento de la Iglesia Católica. El evangelista San Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 4, nos da la lista de los 12 elegidos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿Por qué Jesús eligió a 12? Porque fueron 12 las tribus de Israel. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado en nombre de. Los evangelios nos relatan cómo los fariseos, saduceos, sacerdotes del templo de Jerusalén, etc., rechazaron a Jesús, pero la palabra de Dios repercutió en multitudes de gente sencilla. Tenemos en las Sagradas Escrituras 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, formando un prisma, un mosaico multicolor que hay que leer cuidadosamente y estudiar asiduamente. Los protestantes, siguiendo las enseñanzas de Lutero acerca de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, no tienen notas explicativas en sus Biblias, dando por resultado que cada pastor diga sus puntos de vista personales. Tan solo en Estados Unidos se calcula existen 30,000 iglesias, todas con la Biblia en sus manos. Ten entonces cuidado con las Sagradas Escrituras que tienes en casa, porque frecuentemente las regalan. Las Sagradas Escrituras católicas tienen, por así decirlo, sello de garantía, llamado nihil obstatat, que quiere decir no hay objeción, dado por especialistas en Sagradas Escrituras para obtener el imprimatur, o sea, imprímase, dado por el obispo. En las primeras páginas y por supuesto las Sagradas Escrituras católicas tienen amplias notas al pie de página que aclaran y enriquecen los textos. Todos los apóstoles eran galileos, excepto Judas Iscariote, que era de Quiriot, poblado cerca de Jerusalén, lo cual no deja de ser significativo. San Felipe. Celebramos la memoria de Felipe el 4 de mayo. Era natural de Betsaida como Pedro y Andrés. Tenía un amigo llamado Natanael, que dudaba de que Jesús fuera profeta, aduciendo que nunca había aparecido un profeta de Nazaret. Pero Felipe le dijo: ven y lo verás. Esa simple frase es nuestro modelo de apostolado. ¿Cuántos compatriotas nuestros, habiendo sido bautizados, no conocen a Jesús? Felipe aparece en los evangelios 3 veces, una en la multiplicación de los panes y peces, preocupado por la desmesurada cantidad de dinero necesaria para que a cada uno de los presentes les tocara siquiera un pedazo. Fue Felipe, tal vez sirviendo de traductor, el que llevó a unos griegos en presencia del Señor. La tercera ocasión fue en la última cena, cuando pidió a Jesús en voz alta su deseo impaciente de conocer al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. San Juan, capítulo 14, versículo 8. Parece ser que evangelizó Frigia, la actual Turquía, y se dice que murió colgado en una columna. Santiago el Menor.
nació en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, hijo de Alfeo y de María, prima de la Santísima Virgen María, y por tanto era pariente del Señor, es decir, su primo. Fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. San Pablo refiere que lo visitó después de su conversión. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de su prisión, fue a casa de Juan Marcos con el encargo de comunicar a Santiago su liberación. Santiago intervino en el Concilio de Jerusalén, abogando por la unidad de los cristianos provenientes del judaísmo y los que venían del paganismo. Se le conoce como un hombre con profundo amor por Jesucristo, siempre manifestando gran respeto por aquellos que observaban la ley y veneraban a Moisés. Tanto los judíos como los cristianos le llamaban el justo, al ver su austeridad, sin mancha y con callos en las rodillas de tanto adorar a Dios. Fue el patriarca de Jerusalén. Tenemos en la Biblia una de sus cartas dirigida a los cristianos dispersos por todas las provincias. Más que un tratado orgánico, son sentencias y consejos para llevar una vida cristiana. En el Concilio de Jerusalén, concluyó con las normas morales para la gentilidad. Hechos capítulo 15 versículo 19. Una cosa muy importante que dice es la relación necesaria entre la fe y las obras, cosa que les molesta a los protestantes. En esa carta se leen unas líneas que son la promulgación del sacramento de la unción de los enfermos. El historiador Flavio Josefo afirma que el sumo sacerdote Anás lo mandó lapidar después de haberlo arrojado desde las murallas del templo, muriendo mientras rezaba por sus verdugos.